Buenos días. El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y el Centro de Operaciones Académicas de la Universidad Estatal a Distancia les da la cordial bienvenida a esta charla denominada Cómo calificar proyectos o trabajos de investigación. Esta charla dará énfasis el día de hoy a la revisión de trabajos finales de graduación y está dirigido a docentes universitarios. Les recordamos que durante la charla usted podrá escribir sus consultas o comentarios en el chat. Al final de la exposición le estaremos atendiendo sus consultas. La persona invitada para esta charla es la doctora Rosita Ulate. La doctora Ulate tiene una licenciatura en Administración de Empresas, su maestría en la misma rama con énfasis en mercadeo. Recibió su título de doctora en Educación con especialidad en Tecnología Instruccional de Nova, en Estados Unidos. Ha sido galardonada con diversos reconocimientos por sus contribuciones en el área de investigación y docencia. Igualmente, posee una serie de artículos publicados. Ha sido docente universitaria en instituciones públicas y privadas. También es asesora independiente en áreas de administración y académicas. En los últimos años se ha involucrado en la reestructuración y desarrollo de pequeños negocios con gran éxito. Actualmente se desempeña como encargada de cátedra de investigación en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. Agradecemos a la señora Ulate por acompañarnos este día. A continuación, cedo la palabra a la doctora Ulate. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Parece que en Centroamérica con algunos chubascos y mucha lluvia, ojalá que todos estemos bien. Para empezar quisiera saber si me están escuchando bien y si ven la presentación en la pantalla. Bueno, muchas gracias. Esta iniciativa de dar este taller a profesores y a docentes nace de la experiencia reiterada en hacer revisiones constantes de trabajos finales de graduación y vemos cómo a veces los mismos profesores dentro de una cátedra o dentro de un programa difieren en las cosas que le piden a los estudiantes o los estudiantes se quejan de que no les aportan mayor contribuciones los profesores en sus revisiones. Entonces, he querido tratar de unir toda la experiencia que tengo y planteárselas a ustedes como una proposición de las cosas que como profesores deberíamos tener el cuidado de revisar. Para empezar, el taller va a estar dividido en 4 partes, que es los parámetros generales, un aspecto de paciencia, también lo que son los primeros avances de entrega de los estudiantes y la entrega final de una investigación como un trabajo final de graduación, tesis o alguna de las modalidades que tenemos de trabajos escritos, donde donde el estudiante hace un ejercicio académico de todo lo que aprendió durante su carrera al promover un estudio o una investigación sobre un tema que ellos hayan elegido. Para empezar, los parámetros que tenemos que tener como a la mano, ojalá en un AMPO, guardados e impresos son, por ejemplo, los lineamientos generales de la universidad, tanto así como las exigencias del programa y aquellas normas de estilo y redacción que escoja cada carrera. ¿Qué cosas podemos mencionar esto? También no solamente los profesores deben tener estos lineamientos o estos parámetros porque van a marcar la cancha en donde nos vamos a mover tanto los profesores, los asesores, los lectores y los estudiantes. Entonces tenemos que a la vez suministrarle todas estas herramientas y estos documentos a los estudiantes para que ellos estén al tanto de cómo se les va a evaluar y qué cosas se les va a corregir y qué no. Yo recuerdo en el doctorado que con solo pasábamos por 10 personas en la revisión, cada persona se especializaba en una parte del documento, entonces, por ejemplo, la primera persona se especializaba en el formato, y si la primera página observaba que no había el estudiante hecho tal o seguir el formato que se solicitaba, simplemente se lo devolvía, porque es obligación de los estudiantes, y en eso sí tenemos que ser muy claros, de leer estas instrucciones y
como buenos latinos, a veces los estudiantes no lo hacen, entonces es nuestro deber como profesores, tutores o revisores hacérselo saber. Bueno, formato. ¿Qué exigencias en cuanto a formato? ¿Qué normas de estilo y redacción? ¿Cómo se va a hacer la división de las entregas? Si son por avances, si es un documento final. Debemos tener rúbricas de evaluación que lo vamos a ver al puro final. Y sobre todo, una ayuda que es esencial y me ha dado mucha facilidad a la hora de revisar es plantillas de Word, hacerles plantilla de Word a los estudiantes de tal manera que usted le manda la plantilla del estudiante con los diferentes tamaños y ellos simplemente van rellenando el documento. Otra cosa que es esencial es una lista de chequeo, tanto para el profesor como para el estudiante. También es importante que el profesor aclare cuáles son cómo lo va a revisar el documento, qué colores va a usar y qué anotaciones. Yo sugiero generalmente yo lo que uso es el amarillo para recalcar errores reiterados en el documento, como puede ser faltas de ortografía o palabras repetidas. Le pongo el color celeste sombreado cuando le hice algún cambio o me tomé la libertad de hacerle algún cambio o alguna redacción para que ellos vean la forma de redactar algo. También lo que uso es los comentarios en Word. Hay una parte que se llama revisar y puedes agregar comentarios específicamente en el lugar donde quieres incorporarlos. Entonces, muy posiblemente las primeras revisiones de mis alumnos se quedan como fríos porque encuentran todo el documento rosado. Si no lo quieren rosado o rojo, lo pueden cambiar a otro color. También algo muy importante es que el profesor no sea impositivo, sino que siempre diga, sugiero que haga esta redacción, sugiero que cambie este verbo por otro, sugiero que revise la redacción de esta oración, sugiero que incorpore tal y tal aspecto. Entonces, estas son cosas que usted debe definir con su alumno o sus alumnos para revisar y que los dos tengan unos códigos para poder entenderse durante la revisión de los avances. Otro aspecto es tener mucha paciencia y dedicación. Vean, yo soy un estilo de profesora gallina, ¿verdad? Entonces, yo sí les pongo muchos comentarios, incluso cuando veo que tienen problemas de redacción, cojo 2 párrafos y comienzo a redactárselos para que vean la diferencia y hago ese tipo de anotaciones. En cuanto a formato, en cuanto a la concordancia, en cuanto al fondo de las ideas, en cuanto a la redacción y las normas. Y en esto también es muy importante siempre usar la lista de chequeo. Cada una de estas anotaciones en el margen derecho deben ser muy claras y explicativas y nunca groseras, porque entonces eso nos corta una buena comunicación con ellos. Yo creo que al principio mis estudiantes como que dicen, uy, esta señora revisa, pero hasta debajo de las piedras. Pero al final del proceso, viera que he tenido una sensación muy linda porque llegan a admirarte y a quererte y a darte las gracias por ser exigente y por haberles corregido tantas veces. Bueno, ¿cuáles son algunas de las exigencias de las carreras que pueden variar de programa a programa, de universidad a universidad? Pues por lo general sería en cuanto a las normas de estilo y redacción, algunos usan ICACATI, otros usan APA, y ahora tenemos APA sexta edición y APA séptima edición. Yo sugiero que desde ya comiencen a hablarle a sus estudiantes si usan APA, de que se vayan alineando a la APA séptima edición porque es más simple y eso va a facilitar mucho. Entonces, sugiero que a partir de 2021 comiencen a usar APA séptima edición. ¿En qué varían? Bueno, algunos piden ciertos tipos de páginas iniciales, otros piden tablas de contenidos, mientras que otros piden índices, etcétera. Pero generalmente esta es la conformación general de un trabajo de investigación, páginas iniciales, las tablas de contenido, cómo numerar las páginas, unos son arriba, otros son abajo, y en eso quiero aclarar que si una norma de estilo y redacción dice que el número de la página va en cierta posición,
Eso está sujeto a lo que indique la carrera siempre. En cuanto a los capítulos, las referencias, los anexos y los apéndices. Eso es básicamente cómo se conforma un trabajo de investigación. Aquí tengo uno que es una solicitud, creo que es eh, de salud. Entonces pide página de aprobación con firma, sección de derechos, agradecimientos, dedicatoria, tabla de contenido general, tabla de figuras, hasta lista de abreviaturas y un resumen. Y luego sigue todos los demás, los capítulos. También los capítulos varían, por ejemplo, algunos piden un capítulo solo de resultados, otro capítulo de análisis y hay carreras que piden las conclusiones y las recomendaciones en un solo capítulo y hay carreras que lo piden separado. Entonces a cada quien se acomoda a lo que necesita y ojalá que todas esas cosas estén en la lista de chequeo tanto para el profesor como para los estudiantes. ¿Por dónde empezar una revisión? Bueno, si son muy expertos en la revisión, ustedes pueden ir revisando absolutamente todos los detalles conforme van avanzando. Sin embargo, si no son muy expertos, yo les sugiero, y lo hacía yo al principio, que empezaba por aspectos formales. Observaba lo que es, lo que pide exactamente la carrera, y eso da un poquillo de perecilla para los profesores, pero es bueno enseñárselo al menos una vez en todas las revisiones. Yo les pido a los estudiantes de que desde el principio, cuando me van a avanzar un avance, me van a mandar un avance, comiencen con las páginas iniciales, aunque las dejen en blanco, pero sabemos que van a ir incorporando cosas ahí. Entonces, ¿qué empezaría yo? Bueno, que si la portada, que si tiene el nombre de la institución, que si tiene el título del documento. Acuérdense que hay carreras que piden un tema de 15 palabras, otras de 12 y algunas hasta de 20 palabras. Entonces tenemos que revisar esos compromisos de la carrera y exigencias. Que si hay ambigüedades ya en el tema, y eso me lleva a otra parte muy importante, es que en la portada siempre debe llevar el título de la institución, de la carrera, si es una vicerrectoría en este caso, el título de la investigación muy claro y concreto, sin ambigüedades y que responda siempre a esa pregunta que vamos a hacer más adelante. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Está claro ese título, ese tema? ¿Me está indicando todo lo necesario? Recomiendo que no incorporen en el tema asuntos de metodología en las nuevas investigaciones, los más recientes, no se mete el tipo de investigación que se hace, simplemente se deja tal cual lo que se va a hacer. También es importante poner para qué título estamos optando, ¿verdad? No es necesario poner que es un estudio de factibilidad, por ejemplo, o que es, no es necesario poner estudio porque el mismo tema va a indicar qué es lo que estamos haciendo. Obviamente el autor de la investigación, algunos piden el tutor y el asesor y otros el año. En cuanto al resumen, es una de las partes que más les cuesta a los estudiantes, a veces extienden. Un resumen tiene que ser de una página, no más. Acuérdense que un resumen es aquello que le llevamos en el futuro a una junta directiva para que ellos vean si siguen oyéndonos o si no siguen oyéndonos nuestra propuesta. Entonces, en este caso será un resumen, no es más de una página, no se usan abreviaturas, no se usan ni citas ni referencias. El tiempo siempre va a ser en pasado porque la investigación ya se realizó, a menos que sea un anteproyecto. Entonces, en el anteproyecto sí se debe usar el verbo futuro. ¿Qué debe decir el resumen? Bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué es el objetivo general? Y se pone generalmente como el propósito de esta investigación fue o ha sido, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo y dónde se hizo? Es la ubicación espacial temporal muy importante. ¿Cómo se hizo? Es donde mencionamos brevemente los aspectos metodológicos fundamentales importantes. Por ejemplo, el enfoque de investigación y el diseño. Y luego los principales hallazgos y conclusiones. Eso es un resumen, no más que eso. Las páginas iniciales, recordemos que algunos dicen tabla de contenidos, otros van a decir índice, pero esto es un ejemplo de cómo se hace un índice o una tabla de contenido limpia. Vea que en las primeras páginas iniciales están con números romanos en minúscula y la carátula nunca debe llevar este número.
Y también tenemos un ejemplito abajo de índice de figuras o tabla de figuras, en la cual se dice el número de la figura, el nombre y el número. Tiene que estar ordenado y limpio. Si usan APA, no van a usar esa numeración de 1.1 para cada ítem. Lo principal, y eso es lo primero, además del formato general del primer capítulo o de las primeras páginas, lo principal que debe revisar el profesor es la concordancia que existe en el primer capítulo del tema, el problema y el objetivo general como los objetivos específicos. Si estos no coinciden, yo no paso del primer capítulo, porque ese es uno de los problemas. Y en los anteproyectos, esto siempre tiene que estar muy bien, muy claro. Tiene que haber una concordancia. Recordemos que este es lo medular del primer capítulo, es la concordancia de esto. También vemos cómo, por ejemplo, y difiere el orden de tipo de carrera, pero generalmente empieza por el planteamiento, el problema y su importancia, que lleva antecedentes, justificación y objetivos. Y este orden puede variar de acuerdo a la universidad y de acuerdo al programa o la carrera, pero es muy importante que coincida. ¿Qué es un buen tema? Bueno, el tema que vamos a adoptar como bueno es aquel que empieza con alguna de estas palabras. Análisis, evaluación, evaluación, efectos de, sobre, desarrollo, creación, diseño, propuesta. No me imagino un tema que empiece así. Me imagino que cuando ya uno empieza a escribir artículos o los muchachos empiezan a escribir artículos, el tema puede ser más sugestivo, más de venta, pero para este ejercicio académico es mejor que lo dejemos por ahí. El título es recomendable que no pase de las 12 palabras, algunos lo dejan hasta 20, sin embargo eso es opción de cada carrera y cada universidad. Sin contar aquellos artículos. El problema de la investigación es moverse del tema. Yo casi que siempre cuando llego a la parte donde presentan la pregunta o la hipótesis, yo casi que copio el tema de arriba y les pongo para que vean que hay concordancia o no. Siempre es mejor hacerlo en forma de pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta de investigación es la que nos marca la pauta de todo lo que vamos a hacer para responder esa pregunta, o todo lo que vamos a hacer para decir si una hipótesis es correcta o no. Entonces, esto es muy importante plantearlo en forma de pregunta. Y recordemos que siempre la pregunta va a responder, va a empezar con un cuál, cómo, qué, y con signos de pregunta, obviamente. Y eso a veces cuesta que los estudiantes en español se acuerden que un signo de pregunta empieza y termina. Como en inglés solamente se pone al final, a veces estamos mal acostumbrados a eso. Otra cosa muy importante es que si la pregunta que ellos plantean inmediatamente la respuesta es un sí o no, esa pregunta es una hipótesis y no sería una pregunta de investigación como tal porque no quedaría ámbito para generar toda aquella investigación. El objetivo general, recordemos que si usamos en el tema análisis, vamos a usar en el objetivo general un infinitivo y este va a ser analizar. Y podemos usar todo este tipo de palabras, analizar, desarrollar, implementar, evaluar, valorar o crear. Y los objetivos específicos nos van a hacer aquellos pasos y no necesariamente son totalmente independientes pero sí correlacionados con el objetivo general. Son las etapas que vamos a hacer para lograr el objetivo general. Están interrelacionados, pero son independientes. No se pueden repetir y no se puede escribir el objetivo general en un objetivo específico. Son diferentes. El objetivo general es más grande, los objetivos específicos son más pequeñitos y se conforman con verbos más pequeños que el que usamos en el objetivo general. ¿Qué pasos debe seguir para concretar el objetivo general? Bueno, yo les recomiendo que usemos la taxonomía de Bloom. Siempre vamos a presentárselo a los estudiantes
Y, por ejemplo, si nosotros usamos un objetivo general, un verbo del objetivo general que está en el nivel 5, quiere decir que vamos a construir los objetivos generales con verbos que estén en las primeras 4 líneas. Eso tiene que estar muy claro para los estudiantes y para los profesores. Yo no puedo usar, si uso en el objetivo general evaluar, yo no lo puedo usar como un objetivo específico, tengo que usar uno más pequeño. Y veamos que en la taxonomía de Bloom hay una nueva categoría o una nueva última columna que es crear, que es el último, como lo último que puede hacer el aprendizaje de la persona, que empieza por conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creación. Vamos a ver un ejemplo donde les digo cuándo va a ser un tema, un problema de un objetivo general claro, conciso y coherente entre él. El tema que les traigo aquí es efectividad, que pudo haberlo redactado como efectos del hongo tal en la eliminación. Obviamente esto es un trabajo de investigación del manejo de recursos naturales, pero vea que nos está diciendo absolutamente todo. ¿Cuál es el efecto de algo sobre algo? Y cuál actividad y en qué lugar. La pregunta es cuál es la efectividad o cuáles son los efectos. Y el objetivo general es, en este caso, determinar la efectividad o los efectos. Vean que en todo momento se está diciendo lo mismo, nada más que al final el muchacho puso en el objetivo general que específicamente era en la finca experimental Los Diamantes en Guapiles, Costa Rica. Pero también se pudo haber puesto desde el principio o evitarlo. Y los objetivos específicos, como ven, empieza con comparar, explicar, identificar y demostrar. Son verbos más pequeños. Vamos a tener también, además de esta correspondencia que es importantísima del tema, problema y objetivos, vamos a ir a una parte de pertinencia e importancia en el capítulo 1. Que se lleva una introducción, es una reseña del problema donde introducimos al lector de lo general a lo específico. También verá una parte de antecedentes en la cual vamos a ir a revisar qué dice la literatura sobre estudios recientes, tanto en lo internacional, lo regional, como lo nacional y local, sobre el tema que estamos abordando o que están abordando los estudiantes. Es muy importante que el estudiante explique a dónde se está llevando a cabo esa situación, ese contexto. Es importante que muestre cifras, indicadores, resultados y todo siempre desde lo que encontró, desde lo que está exponiendo. En los primeros 3 capítulos el estudiante no aparece, no opina, simplemente expone, explica lo que encontró, lo que leyó, lo que le dijeron, lo que recolectó. Obviamente no se debe abusar de las citas bibliográficas y en la introducción siempre en este capítulo el estudiante va a demostrar, o sea, lo que se le pide es demostrar cómo elabora las interrogantes, cuál es su motivo de la investigación y qué es lo que quiere hacer. Entonces, mucho de este primer capítulo va a decir planteamiento del problema y su importancia, la justificación, los antecedentes, definir el problema y los objetivos. ¿Qué necesitamos revisar en la justificación? Bueno, ¿cuál es la importancia y a quién beneficia esta investigación? Hacer referencia a otras experiencias similares con éxito. Si no encontramos propiamente en lo que estamos investigando o si los estudiantes no encuentran, se va a acercar por algo en otra área. Digamos, yo estoy hablando vamos a ver, ¿de qué? De manejo de los recursos hídricos en una cuenca. Puede ser que no haya específicamente en mi país o en una cuenca, pero sí hay manejo de los recursos hídricos de otras formas y en otras plantaciones o en otras tecnologías. Vamos a hablar también de cuál es la problemática, acuérdense que cada carrera
va a pedir o va a tener una línea de investigación y el estudiante tiene que ajustarse esas líneas. Entonces vamos a hablar de ese tópico, de lo general a lo específico, para caer en lo específico que ellos están haciendo. ¿Y por qué escogió ese tema? Esa es la justificación. Los antecedentes, pues es desde el principio los estudiantes tienen que ir a buscar una revisión de literatura de todos los estudios que tienen que ver con su tema y hacer una demostración de que hicieron esta revisión, ¿verdad? A menos que no encuentren, entonces van a tener que poner que no hubo evidencia o no se encontró evidencia de estudios similares, pero van a tener que acercarse al tema por otra forma. Sobre la redacción, los principales o las cosas que yo les aconsejaría es, desde en el primer capítulo, es cuando ustedes marcan la pauta con los estudiantes y le dicen, mire, no vamos a aceptar fallas de ortografía porque Word corrige. Ya eso es una cosa que lo tienen a mano. Entonces, ¿qué cosas no debemos permitirles? Bueno, el uso de una palabra 2 o más veces en una oración. Hay falta de tildes en las letras de mayúscula. No se lo vamos a permitir. Y a veces, pues sí hay dedazos. Estos son los menos problemáticos porque simplemente fue un dedazo o que se invirtieron las letras. ¿Qué otras cosas ellos a veces hacen? Que escriben como hablan. Entonces, se encuentra uno frases de redundancia como subir para arriba, ¿verdad? En la puntuación es también se les olvida el uso del cuando se usa una coma, punto, coma, cuando es un punto y seguido. Hacen mucho uso de citas textuales, no, no ponen en cursiva las letras, las palabras en otro idioma, hacen un mal uso de los nombres científicos. Entonces ojalá que ustedes pudieran de antemano suministrarle algunas anotaciones o resúmenes de esto. Vean, en cuanto a la longitud de oraciones y párrafos, me encuentro lamentablemente que al final de una carrera los estudiantes hacen una oración que no termina, es infinita. Entonces hay que comenzar a trabajar con ellos este aspecto. Yo sé que no es culpa de nosotros, no deberíamos revisarlo, pero yo los motivo a que tal vez les ayuden por lo menos en 2 párrafos. Qué sé yo, que le corrijan, que le digan, bueno, hasta aquí llega la primera oración, punto y seguido. Y tratar de ayudarles en esto. Por lo más, un promedio de un párrafo, de una oración es muy grande, 20 palabras. Se recomienda que los párrafos tengan en promedio de 7 a 14 líneas o menos, ¿verdad? Y que no sean tan cansones. O sea, que si hay una de 7 líneas, el próximo párrafo sea de 3 líneas o de 6 para que haya un fluidez de la lectura. Como norma, una página impresa a doble espacio no debería tener más de 4 párrafos o menos de 2, porque esto ya sería algo que no da una buena impresión. Recordemos que las citas textuales hay 2 tipos, por lo menos en APA. Una es menor de 40 palabras, que va con comillas dentro del mismo párrafo, con una introducción, mencionando de dónde viene, dando la fuente, el año y al final el número de página o de párrafo. Y las mayores de 40 palabras que son también dando la referencia y con 2 puntos y sigue con una sangría muy grande para que se nota que es una cita textual mayor de 40 palabras. Y al final siempre el número de página. Aprovecho para decirles aquí algo que se les confunde mucho a los estudiantes, es cuando encontramos, en el segundo ejemplo vemos cuando citamos una segunda fuente, y es, por ejemplo, Alonso y Cibre, 2002, cita a Sierra, Escobar y Merlo. Quiere decir que yo, el que estoy leyendo, el documento que estoy leyendo, que el estudiante está leyendo es Alonso y Cibre. Entonces, eso es una forma de citarlo. ¿Qué otra cosa debemos revisar siempre? Es que hay formas de citar en el texto. Aquí tienen varios ejemplos. Uno al principio,
luego otro al final o al medio, y otro en el cual simplemente no uso paréntesis, sino que lo digo corrientemente. En 1995, Torres estudió y presento. Otros ejemplos a la mano derecha en moradito, ustedes verán cuando son más de un autor. Entonces, esta es la forma, pero vean que se mantiene la misma formato, al principio, al medio, al final o narrarlo. Títulos y subtítulos, bueno, aquí les dejo un avance de APA séptima edición que viene cambiados. Recuerden que en las páginas no usamos numeraciones, sino que los niveles en APA, por lo menos en APA, nos dicen cuándo es un nivel importante, cuándo es un nivel 2, 3, 4 y 5. Y además, no tengo que dejar dobles espacios entre párrafo y párrafo, porque siempre al encontrar una sangría, yo sé que ahí está empezando un nuevo párrafo. Entonces, esto es un ejemplo, vea qué limpio se ve una redacción, y yo creo que es importante ir enfocándonos a esto. Las figuras, por lo menos en APA séptima edición, vienen de esta forma. Siempre hay que mencionar en el texto, ¿verdad? Los estudiantes deben referenciar en el texto que en la figura tal, en la figura 1, se ve un ejemplo de la presentación, ¿verdad? No podemos dejarlo solo. Hay una secuencia consecutiva de todas las figuras durante todo el documento. Eso también tenemos que revisarlo. A veces ellos se equivocan mucho y eso va en el checklist. Y las notas y todo va debajo de la figura. En el caso de las tablas, también un consecutivo del número de tablas, referenciar en el texto. Recordemos que en este caso esta figura tiene un defectillo que es que se cerró con las líneas laterales verticales, estas de aquí. No se hace por lo menos en APA. Esto es un ejemplo de lo que tenemos que siempre verificar. Ojo, cuando hay que poner notas, ¿verdad? Verifiquemos que la nota esté bien, que la fuente esté bien. Puede ser que haya sido tomado, o sea, que nos trajimos, que el estudiante se trajo la figura o la tabla directo, entonces ellos tienen que poner fuente tomado de esa persona. Si lo adaptó, también tiene que poner adaptado, y si es creación propia, algunas carreras piden que pongan el apellido del autor y el año, y otros simplemente no lo piden porque asumen que todo lo que no tenga una fuente es creación del estudiante. Bueno, en el segundo capítulo, obviamente viene el marco teórico, y en este es un desarrollo, esto es un ejercicio donde los estudiantes tienen que hacer una exposición de todo lo que encontraron en cuanto a lo conceptual y teórico existente relacionado con el tema de investigación. El marco teórico, por así decirlo, será desarrollar todos aquellos subtemas de la temática general. Hay algo que yo les señalo a los estudiantes cuando están en el primer capítulo y se los reviso, yo les marco en amarillo o en algún otro color las palabras grandes, por así decirlo, de los objetivos, y les pongo una notita. Yo espero que en su marco teórico usted desarrolle todas estas palabras o esta unión de palabras que están marcadas en rosado, en morado, para que ellos vayan de una vez sabiendo qué es lo que tienen que ir cumpliendo en el marco teórico. El marco teórico no es un glosario, es una narración de la exposición de esa revisión de literatura que hicieron, ¿verdad? Debe ser específico, porque va a ser muy importante. El marco teórico a ellos les ayuda para conocer el campo que están estudiando. Recuerden que no necesariamente una investigación uno la hace desde lo que conoce, puede ser algo totalmente desconocido. Entonces, tiene que recurrir ahí. Esto es lo que les hablaba, que ya teniendo el tema, el problema y el objetivo específico, tanto general como específicos claros, yo saco las variables temáticas o dependientes independientes de cada uno de los objetivos, y eso es lo que voy a desarrollar en el marco teórico. Entonces ellos tienen que respetar esto, y es una forma fácil de revisarlo y de hacerlo ver, o de ver qué les falta o de ver qué les sobró.
bueno, tienen que exponerlo tanto conceptual como teórico, tienen que hacer uso de referencias estrictamente, ahí sí, ellos no pueden opinar de lo que saben, tienen que buscar referencias. Y en caso que sea un estudiante que sabe mucho y que por su situación dentro de la institución y está haciendo un estudio de la institución, está empoderado de esa información, debería decirlo algo así como el investigador en su posición o en su rol como gerente financiero de la empresa donde se está desarrollando el estudio, en un informe de tal fecha entregado al auditor, explica tal y tal cosa. Es la única forma, pero no tiene que ser siempre, no, tiene que ser lo menos. Bueno, no usar nuevamente las citas textuales, usar el parafraseo, usar las normas, redacción de párrafos con varias oraciones, no dejar oraciones sueltas, de una vez recalcárselo. Tiene que haber una secuencia lógica de conexión entre los párrafos, los títulos de las secciones o de las diferentes secciones que van desarrollando pueden ser compuestos, ¿verdad? No tiene que ser como un glosario. Y eso es muy importante, decirles a los estudiantes que esto no es un diccionario de términos, sino que es una narrativa, una redacción compuesta de todo lo que van encontrando en la literatura y lo van expresando, exponiendo narrativamente. Algunas funciones del marco teórico, es importante mencionarles a ustedes que función antes de recolectar los datos y la función después de recolectar los datos. Al principio, antes de entrar al desarrollo de la investigación, la función del marco teórico es para que ellos conozcan más sobre el tema, que conozcan qué estudios han sido exitosos, qué métodos se han usado, cuál es el estado actual de la situación, que identifiquen variables, que identifiquen autores, que identifiquen métodos, que identifiquen cuestionarios, que identifiquen instrumentos validados, que puedan ellos adaptar o replicar y que vayan afinando su conocimiento sobre el tema. Una vez que ya hicieron la investigación, el marco teórico nos va a ayudar para explicar aquellas diferencias encontradas entre lo que pusieron en el marco teórico y lo que encontraron en la realidad, para poder hacer análisis confrontativo, comparativo de lo que se ha encontrado en la literatura, de lo que ellos, a los resultados que llegaron, y también para desarrollar nuevas preguntas de investigación de lo que no se abarcó en su investigación. Recordemos que en el marco teórico tenemos fuentes primarias y secundarias. Las primarias son aquella literatura que tenemos a mano, ¿verdad? Y las secundarias van a ser todos aquellos que son referidos en los autores, como el caso que les mencioné anteriormente, y esto más o menos se pone narrativamente en un estudio de Seidenberg el año, como se cita en Atkins y Haller. Quiere decir que Atkins y Haller es la fuente primaria y Seidenberg es la fuente secundaria. Tenemos que evitar tener muchas fuentes o que los muchachos usen muchas fuentes secundarias, que siempre traten de ir a buscar la fuente primaria. En el capítulo 3, que es tal vez el más difícil de revisar y el más difícil de ellos de desarrollar, es el marco metodológico. Vemos aquí en los recuadros aspectos diferentes que piden las carreras, pero generalmente va a ser el enfoque de investigación, el tipo de estudio, fuentes de información, área, población y muestra, procedimientos, materiales, cómo lo van a recolectar, cómo lo van a procesar y cómo lo van a analizar, y un cronograma de actividades. Otros van a pedir desde el paradigma, pero básicamente técnicas e instrumentos. Otros van a pedir la validación de instrumentos. Todo esto son por donde vamos a andar el marco metodológico. Sí, yo parto y les pido a ellos que empiecen por el paradigma. Es muy importante que ellos sepan desde dónde se están plantando, dónde están parados para hacer esa investigación, desde qué paradigma, tanto el común como para aquellas carreras que son modernas, que tienen otro enfoque, digamos,
uno productivo y otro no tan productivo, sino sostenible, por ejemplo. Entonces vamos a pedir el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo y mixto. Y aquí es muy importante revisar que ellos hagan una referencia del concepto teórico de lo que es una investigación cuantitativa, cualitativa mixta, y que ellos expliquen por qué consideran que ese enfoque es el que están aplicando. Bueno, porque estoy aplicando el mixto, porque voy a obtener o voy a usar datos cualitativos y cuantitativos, los cuales van a ser van a ser analizados para conocer mejor o en profundidad el tema de investigación, pero que lo sepan explicar, porque no es, y generalmente les cuesta explicarlo. Paradigmas podemos usar estas dimensiones, ¿verdad? Tanto desde la naturaleza de la realidad como la relación del objeto del estudio, que sería epistemológico, y la axiología, el papel de los valores, tanto en una posición de paradigma positivista, interpretativo, sociocrítico, casi todos se mueven por ahí, a menos que quieran profundizar, digamos, en educación serían otros en el área disciplinar. Enfoques y diseños, vean que tenemos básicamente 3 enfoques y cada enfoque tiene diseños de investigación. Tenemos que revisar muy claro esto, si es un enfoque cuantitativo y están en un experimental, no experimental o múltiples. Y esto lo vamos a ver un poquito más aquí. También últimamente en algunas carreras de ingeniería estamos utilizando análisis, design thinking. Esto tiene que ir en la metodología y se va a implementar el análisis como tal en sus 5 fases. Esto es un ejemplo de lo que hizo un estudiante en telecomunicaciones, donde desarrolla un tema, vea que es desarrollo. En el objetivo general pone desarrollar y en el objetivo específico plantea las etapas de lo que es design thinking, diagnosticar, determinar, diseñar, implementar y evaluar un prototipo. Y muy bonito porque aquí en su mano izquierda ven un resumen de las estrategias metodológicas desde un enfoque cualitativo a través de una implementación de design thinking, que es, yo creo que para las ingenierías es sumamente importante y es una forma en que ustedes pueden eh, guiar al estudiante y también revisarlo. Bueno, diseños cualitativos, los más comunes, teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseño de investigación-acción. Tenemos que pedirles a ellos que lo definan teóricamente, que escojan un autor o varios, y también decir por qué creen que están optando por ese diseño. Diseños cuantitativos experimentales, que ellos se escojan y también digan por qué lo están usando y lo definan tanto teóricamente con alguna referencia a algún autor. Les dejo esto, cómo se hizo el diseño experimental. Deberían andar sus explicaciones por este recuadro, ¿verdad? Si fue un solo caso de estudio, cuál fue su representación simbólica y qué fue lo que hizo. Ahí que se los dejo para que ustedes lo tengan a mano y puedan guiar a sus estudiantes o revisar en la rúbrica o en el checklist, decir, bueno, si está usando un experimento puro, debió haber mencionado el nombre, la representación simbólica y explicar el procedimiento de esta forma, por lo menos en resumen. Tenemos también el alcance de la investigación. A veces he visto profesores que nos confundimos y recordemos que el alcance puede ser exploratorio, descriptivo, correlacionario y explicativo. Esto es como para tener una unificación de cosas que revisar. El contexto de la investigación se refiere al tiempo, espacio y a la situación, si es una empresa, en una comunidad o en una zona. Tenemos que describirla, todos los parámetros, ellos tienen que describirlo y especificarlo. En los procedimientos va a ser básicamente que ellos mencionen paso a paso qué es lo que van a hacer para cumplir cada uno de los objetivos específicos. Yo por lo menos prefiero que lo hagan de esa forma porque queda más fácil de revisar. ¿Qué pasos va a ser para el objetivo 1? ¿Qué materiales, métodos y técnicas? Y es experimental, va a usar para el paso
para el objetivo 1, para el 2, para el 3, para el 4, si es consecutivo. Luego, muy importante, si van a usar una población o si van a especificar o van a usar una muestra. Entonces, que ellos hablen de la caracterización de esa población y de esa muestra, ¿verdad? Caracterizarlos, quiénes se excluyen de la muestra y quiénes sí entran en la muestra. Si van a hacer una muestra, acordarse del consentimiento informado de los informantes. Si hay otros informantes, pueden ser gerentes de qué sé yo, del lugar o otros actores sociales, no específicamente los que van a participar en la investigación. Recordemos que aquí en el marco metodológico las fuentes es un poco diferente de cómo lo vemos en el marco teórico. Las fuentes primarias son aquellas que son desarrolladas por el investigador y las fuentes secundarias son todos aquellos informes que ya alguien o algo que alguien estudió y puede usar el investigador. Tenemos que revisar también qué técnica va a usar para recolectar la información. Les dejo estas alternativas, si es por observación, si es recolección de antecedentes, encuestas, entrevistas, si uso paneles o trabajo de campo. Hay unas que son más comunes en la cualitativa, que son las entrevistas con profundidad o semiestructurales o entrevistas con expertos o narraciones o videos. Y muy importante es exigirle al estudiante que diga cómo se validó. ¿Qué significa? Que esos instrumentos están validados porque los tomé de otros estudios donde ya se probaron, o porque lo voy a hacer una validación por expertos, o porque voy a hacer una pequeña prueba en la cual yo voy a tratar de validar los instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos va a usar? Si es un cuestionario, si son una prueba estandarizada, si es por observación, si es un análisis de contenido, y qué tipo de preguntas. Y aquí les dejo cuándo se aplica cada uno de los tipos de instrumentos y sus características. ¿Qué tipo de preguntas? Ellos tienen que mencionar si usó un instrumento para una encuesta o para una encuesta que se aplicó a tales personas. La descripción: se utilizó un cuestionario, el cual contenía preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, o bien se usaron escalas, por ejemplo, que ya los voy a mencionar más adelante, pero todo eso tenemos que revisárselo y tiene que estar presente en ese marco metodológico. ¿Cómo operacionalizó la información? Este es un ejemplo de una hipótesis donde está usando dos variables y vea que hay una subvariables y cada subvariable tiene indicadores y cada indicador tiene un ítem y cada variable tuvo un instrumento y cada instrumento se fue aplicado a una fuente o a unos participantes. Esto es lo que tienen que narrar los estudiantes. Si usó escalas, qué tipo de escalas, cuál fue el formato, y hay que explicarlo. Recordemos que cuando usamos escala Likert tiene que ser impares, tiene que ser 3, 5, 7 ítems, no pueden ser pares, porque eso nos da problemas. Luego, cómo se recolectó y procesó la información. En eso sí tenemos que tener un control de calidad del proceso, revisarlo, cómo se hizo la tabulación, qué estadísticas se usó, si la inferencial o la descriptiva, qué medidas estadísticas se usaron, que si se dieron pruebas estadísticas, si se trabajó con preguntas de investigación o con hipótesis y variables, si se usaron variables dependientes y pendientes o solo variables de temáticas, si usaron dimensiones o constructos, que es muy cualitativo. Y aquí les dejo una lista de procedimientos básicos para cada uno de los diferentes tipos de investigaciones. Por ejemplo, en la cuantitativa se hacen los instrumentos, se recolectan los datos y se procesan los datos, mientras que la investigación cualitativa tiene se hacen métodos previos o durante el trabajo de campo, se hacen preguntas, se usa observaciones, documentaciones, procesamiento y análisis de los datos por texto, imagen u otros. Entonces, todas esas cositas las podemos hacer en un checklist para nosotros, para ir revisando paso a paso con cada uno y así no se nos olvida nada.
Y también les presento esta matriz para ver en qué etapa tenemos que enfocarnos en el rigor científico. Por ejemplo, la revisión del problema, de los objetivos, vamos a ver la correlación teórica metodológica, o por ejemplo en el diseño adecuado de la población y la muestra, eso nos da credibilidad. Aquí están los términos del rigor propuestas por Müller y nosotros vamos marcando en qué etapa de la presentación del documento tenemos que enfocarnos a revisar cada uno de esos partes del rigor científico. Sugerirles a los estudiantes en el marco metodológico algunas de estas frases para poder que tengan facilidad de expresión. Digamos, en la introducción, este capítulo explica la metodología. En cuanto a los participantes, recordemos que ahora tenemos un lenguaje inclusivo, entonces tenemos que respetar eso también o hacerlo ver a ellos. En los resultados varía mucho, a veces es el cuarto capítulo. Hay carreras que piden resultados, otro análisis de resultados, pero lo importante es que tenga un orden lógico. Y para mí, el orden que yo les pido a los estudiantes siempre es un orden acorde a los objetivos específicos, porque eso me da una secuencia tanto en el marco metodológico como en los resultados, en las conclusiones y en las recomendaciones. Los resultados son hechos, facts, o sea, no tienen que volver a repetir la metodología ahí, simplemente se encontró que de 30 personas, eso es un hecho. Se representan figuras o tablas y se debe mencionar siempre en el texto, en la figura tal o en la tabla tal, y explicarla, no es simplemente que el estudiante la ponga, tiene que explicarla, escoger cuál tabla o figuras son necesarias. Y recordemos que aquí, si hay análisis, lo que hacemos es realizar comparaciones entre los estudios del marco teórico expuesto y lo que encontramos. Aquí sí se emiten criterios y aquí sí se hace un uso del lenguaje técnico. Obviamente, nunca en ningún capítulo vamos a usar la primera persona del singular o del plural. No vamos a usar nosotros ni yo y eso se sanciona y yo les pongo pecado mortal cuando hacen una redacción de nosotros o yo pienso o, ¿verdad? Ahí les pongo pecado mortal. Conclusiones se puede escribir en dos formas, en párrafos, en bloques. Debe darse al menos 3 para cada objetivo específico. Y son generalizaciones, integraciones o abstracciones que se hacen de los resultados obtenidos y no es una reiteración de los resultados. Es precisamente la integración del marco teórico con los resultados. En cuanto a las recomendaciones, tienen que ir de forma precisa, sin ambigüedades, y se deben dar al menos una recomendación por cada conclusión, al menos. Yo les pido generalmente 2 o más. Algunos trabajos llevan una propuesta o un producto. Esta tiene que tener objetivos, un enfoque epistemológico, una justificación de la propuesta, la estructura, las etapas, qué gestión de riesgos estos para telecomunicaciones y qué recursos y presupuesto es el que plantea. Las referencias, si son de APA, pues ya sabemos allá hay una charla sobre APA, pero lo importante es quién es el autor, en qué fecha se publicó, perdón, cuál es el nombre de la obra o documento y en dónde se encontró esta obra. Esos son básicamente los puntos claves de las referencias que tienen que ajustarse a las normas que estén utilizando. Y este es un resumen de la concordancia que debe llevar un trabajo de investigación, que el título deje claro el objetivo del problema de estudio, que haya una correspondencia entre el título, problema y objetivos, que haya una correspondencia entre los objetivos y el diseño metodológico, que haya una verificación si a través del método se alcanzan los objetivos y si hay una secuencia adecuada, comprobar los procedimientos estadísticos utilizados, si dan respuesta a los objetivos. 6, si los resultados están bien presentados, si se explica cada tabla y figura. 7, verificar que las conclusiones respondan a los objetivos planteados y a la pregunta de investigación.
8, verificar si las recomendaciones son las acciones prácticas que se deben ejecutar, ya sea para modificar, para solucionar o para mejorar un problema planteado. Y 9, verificar que las referencias al menos tengan un 75% de las referencias sean de los últimos 5 años, van a ser revistas y los libros por lo menos unos 10 años. Acuérdense que las revistas, congresos y simposios son como más nuevos y los libros son como lo que más dura en salir, ¿verdad? Y aquí les dejo la evaluación, siempre va a ser más o menos entre un 60% el trabajo escrito y la presentación y un 40% la presentación o defensa. Algunos lo varían un 70-30, pero para siempre en cada uno de ellos tenemos que hacer una rúbrica para evaluar tanto lo escrito como una rúbrica para evaluar la presentación oral de una tesis. Entonces, eso es básicamente lo que yo he experimentado y los puntos que siempre me fijo a la hora de revisar un trabajo final de graduación. No sé si tienen algunas preguntas y yo creo que esto es mi aporte, yo creo que la presentación les queda y pueden hacer uso de ella libremente para hacer sus propias listas de chequeo de los trabajos de investigación. Agradecemos a la doctora Ulate por su exposición. Tenemos 3 consultas, Rosita, te las voy a leer de forma Una. Ajá, exactamente. Buenos días. ¿Cómo considera usted que podríamos obtener los criterios para elaborar una rúbrica, para evaluar el capítulo 1? Bueno, los criterios principales, bueno, yo creo que los puse durante la presentación, pero es básicamente, y me va a permitir devolverme. Bueno, básicamente el primero es si hay concordancia del tema, problema de objetivo general, ¿verdad? El siguiente es si hay una justificación, yo creo que estos son los 5 puntos de abajo son los que deben desarrollarse para evaluar la rúbrica. Si hay un planteamiento del problema y su importancia, si hay una justificación, si menciona los antecedentes, si define el problema y si los objetivos tienen concordancia con el tema y con la pregunta de investigación. Yo creo que puede guiarse por estos 5 aspectos. Obviamente, métale ortografía y métale redacción, porque es muy importante. Y si no, Jensi, yo también tengo una lista de checklist que puedo suministrarle para hacer la rúbrica, porque cada rúbrica es diferente, depende de la carrera y depende de la institución y depende de la disciplina también, pero sí puede basarse en estos 5 puntos y adaptarla. Sí, con mucho gusto yo le puedo hacer llegar, si me guardas el correo, yo con mucho gusto le puedo hacer llegar algunas rúbricas de las que yo uso para ciertas carreras, digamos, para salud, para telecomunicaciones, para evaluación, para manejo de recursos naturales, para ingeniería agronómica y ingeniería agroindustrial. Pero sí varían. Pero esto es lo básico, tiene que justificar estos 5, o sea, tiene que estar todos estos 5 puntos. Y muy importante, la concordancia de tema, problema y objetivo. Continuamos con las consultas. La siguiente consulta es si podría ampliar lo del largo de una oración. Es que me queda la duda, porque al inicio indica 20 palabras, pero después habla de párrafos. Sí, bueno, recordemos que un párrafo está compuesto por oraciones, ¿verdad? Entonces, pueden haber oraciones cortitas que tengan, acordémonos, de verbo, sujeto, predicado, ¿verdad? O complemento. Eso es muy importante recalcárselo a los estudiantes. Es increíble cómo redactan sin ese formato. Entonces, un párrafo puede tener, vamos a ponerlo para que usted lo pueda visualizar mejor. Un párrafo tiene que estar construido por varias oraciones,
no puede ser una oración que tan larga como que dure 14 líneas, y le juro que he visto eso. Entonces se pierde el sentido, uno no logra entender qué es lo que está diciendo el estudiante. Entonces, una oración puede tener menos de 20 palabras, pero por lo general, una oración bien construida, de una narrativa, de un marco teórico bien fundamentado, se ha dicho que lleva como 20 palabras. Puede ser menos, pero no más de eso. Ya 20 palabras es una oración muy bien construida, quiere decir que va a llevar una coma o una punto y coma. Acuérdense que la oración termina en un punto. Ahora, se recomienda que los párrafos tengan al menos 7 líneas, mínimo 7 líneas. No puede haber un párrafo en donde hayan 2 líneas. Eso sería una oración. Y no puede estar suelta, no puede estar, son ideas sueltas, como le llamo yo a los estudiantes. Entonces, cuando los estudiantes construyen párrafos muy extensos, no pueden ser todos tan cansados de 14 líneas o de 7 líneas. Tenemos que hacer otros más pequeños de 3 a 6 líneas para que no sea siempre como tan cansado y leyendo aquello, ¿verdad? Y los párrafos más largos, como dice ahí mismo, están entre 15 y 20 líneas. Son párrafos sumamente largos. Entonces, esto es como unos promedios que usted puede usar como para ver, pero dependiendo de cómo quiera o cómo quiera la carrera o qué tanto el estudiante se está expresando, pero siempre un párrafo tiene que estar construido por varias oraciones. Por favor, no dejemos que los estudiantes construyan oraciones donde tengan 7 o más de 7 líneas, o sea, son muy cansados, ahí no se entiende absolutamente nada. Y no quise poner un ejemplo de esto pero sí puedo poner un ejemplo. Tengo muchos ejemplos de eso. Generalmente cuando comienzan los estudiantes a mandar los primeros avances es cuando uno se da cuenta si saben o no saben escribir. Y hay casos en los cuales son casos perdidos, les llamo yo, porque tienen que recurrir a una filóloga, definitivamente porque no lo logran, arrastran una deficiencia de la escuela o colegio. Entonces vuelvo a decir, las oraciones cortas pueden formar un párrafo, pero no pueden haber oraciones cortas sueltas en el documento. No sé si le contesto. Gracias, Rosita. La siguiente consulta es la sugerencia, ¿cuántas citas textuales pueden estar en un párrafo y cuántas citas textuales pueden estar en una página y cuántas citas textuales aproximadamente debería de tener un marco teórico? Muy buena pregunta, y eso va a depender de muchas cosas. Miren, cuando yo veo más de 2 citas textuales en una página doble espacio, ya se me paran los pelos, por así decirlo. Yo les recomiendo parafrasee. En una que se tiran con citas textuales es cuando usan leyes o artículos y ponen páginas y páginas de una cita textual. Yo le digo, no, señor, hágame un cuadrito donde usted ahí explique los artículos de las leyes o clasificaciones de cosas, pero no pueden tirarse páginas y páginas de una cita textual, no. Una cita textual, digamos, no debería haber citas textuales en todas las páginas. Tiene que usar parafraseo, aunque una o 2 citas textuales, si son necesarias, podrían verse en una página a doble espacio. Pero yo prefiero siempre buscar resumen de lo que ellos hacen en un cuadro, en una tabla o en un esquema. Obviamente lo tienen que explicar o bien que lo parafraseen. No debemos abusar. Acuérdense que la cita textual se usa cuando no hay otra forma mejor de decir aquello que dijo aquel autor, pero sí hay formas y eso hay que jugar. Entonces, mi recomendación, no más de una cita textual por página.
Gracias. La siguiente pregunta es si la pregunta de investigación tiene un mínimo y un máximo de cantidad de palabras para diseñarlo. No tiene, pero vean que siempre va a ser casi que una copia. Yo se lo digo a mis estudiantes suena como feillo, pero se los digo a mis estudiantes, ¿dónde está? Perdone que los maree, pero se los digo a mis estudiantes muy fácil. Vean, cojan el tema, le hacen un copy-paste y hagan la pregunta. Va a empezar diferente. Cojan el tema, le hacen un copy-paste y hacen el objetivo general empezando diferente. Tienen que decir las mismas palabras, no pueden poner más otras palabras porque ya se convertiría en otro estudio y ahí es cuando encontramos que un tema dice una cosa, el problema dice otra y el objetivo general dice otra. Entonces, no tiene un mínimo de palabras, pero sí yo diría que vean que anda en el orden de 3 a 4 líneas, ¿verdad? Bueno, otra cosa es que las investigaciones modernas, aquello de decir para qué en los objetivos, no se está usando. A nivel de doctorado ya no se usa, se pone directamente qué es lo que se quiere conseguir. Para aquellos profesores que lo utilizan, pues están un poquito desactualizados, entonces ya no se pone el para qué. ¿Se acuerdan? El qué, cómo, para qué. Ahora decimos qué es lo que queremos lograr con ese objetivo. Gracias. La siguiente consulta es acerca de su opinión personal y su experiencia. ¿Considera usted, con su experiencia, que nuestros estudiantes presentan deficiencias de redacción y ortografía que les esté afectando en sus trabajos finales de graduación? Y adicionalmente, si hay un tema de disposición o miedo a realizar las investigaciones. Sí, bueno, parte de mi inquietud por hacer este taller es porque nosotros como profesores y guías o tutores tenemos que formar a nuestros estudiantes. Sí vienen con deficiencias muy fuertes en redacción y ortografía, fuertísimas, y yo creo que la carrera a través de cada uno de sus asignaturas deben comenzar a corregir este problema que se arrastra y pararlo en los primeros bloques de la carrera. Quiere decir que cada tarea se va a revisar ortografía y redacción y si es posible, pues darles alguna nivelación en esto. Y sí les afecta muchísimo a la hora de redactar el marco teórico porque no saben expresarse y sufren, precisamente por eso sufren, o escriben como hablan, que es lo peor, que son dos cosas muy diferentes. Y acordémonos que esto es un ejercicio académico. A veces cuando dicen, pero ¿por qué piden tanto? Podría ser un informe de una investigación aplicada, sí, pero recordemos que en grado y en bachillerato y licenciatura están haciendo un ejercicio académico. Tal vez en maestría o en doctorado pueden cambiar por una opción de escribir artículos o algo así, pero igualmente van a tener que saber escribir y escribir científicamente. Y que es más difícil porque todo lo que ponen en 5 o 6 capítulos lo tienen que hacer en menos de 10 páginas. Eso requiere síntesis. Y lo otro es que los profesores, lamentablemente, tenemos que entrenarnos en todo esto y en redacción y ortografía también porque a veces arrastramos deficiencias. Y acordémonos que si uno revisa y revisa y revisa faltas de ortografía y una redacción mala, también eso se va pegando en nuestra parte cognitiva. Y lo estamos viendo, si lo vemos muy a menudo, lo asumimos. Entonces también tenemos que estar leyendo mucho para leer lectura buena, sana, bien escrita, para reforzar esas partes de redacción y ortografía. Pero sí creo que el depurar esta deficiencia empieza por la capacitación a los profesores en detectar la ortografía y la mala redacción de los estudiantes, hacérselo ver y calificárselo. Y sobre el miedo a la investigación, sí hay mucho miedo. Lo ven como algo muy grande y realmente no, vamos a ver, uno tiene que presentárselo
hay que darles tips, hay que darles conocimiento de lo que uno, cómo lo ha hecho, cómo se hace. Digamos, en un curso que estamos dando para encontrar un tema, hacemos una mandala y entonces es un ejercicio cognitivo muy lindo, porque entonces desarrolla los objetivos alrededor de una mandala. No sé si saben lo que es como en el centro y alrededor todo lo que queríamos estudiar. Y así llegamos a determinar cuál es el problema. Hay muchos ejercicios cognitivos que pueden ser casi que jugando y que les permiten a los estudiantes perderles ese miedo a la investigación. La investigación la hacemos todos los días. Desde buscar la mejor ruta para llegar de un lugar a otro, ya eso es una investigación, solo que no sabemos que lo estamos aplicando. O de preguntarnos cosas, o de cómo solucionar un problema, ya eso es un diario vivir con la investigación. Solamente que tenemos que trasladarlo a un nivel mucho más alto y exponerlo un poco más científico, pero lo estamos usando todos los días. Gracias, doctora Oulate. Les recordamos a los participantes que en el chat se colocó un enlace para que ustedes lo puedan completar. Se hace en menos de 2 minutos. Ahí usted registra su correo electrónico y le podremos enviar la grabación de hoy y la presentación de la doctora Oulate para que puedan ingresar y completarlo. Agradecemos a Rosita por siempre estar dispuesta a darnos estos talleres, ¿verdad? La grabación también será publicada por si necesita repasarla o compartirla con sus compañeros de cátedra. Vamos a finalizar la actividad. Doctora, tal vez quiere dirigir las últimas palabras por el día de hoy. Bueno, invitarlos siempre a buscar y a leer sobre investigación. No necesariamente es tan rudo. Bueno, no quiero hacer publicidad, pero tengo un libro que se llama Acompañamiento Práctico en los proyectos de investigación y ahí reiteradamente los estudiantes me han dicho que es bajar toda la teoría de la metodología de la investigación a paso 1, paso 2, paso 3 y van rellenando. Hay muchas guías muy buenas para no hablar tan en palabras grandotas, sino que una forma fácil para llegar a los estudiantes y por ende a los profesores para explicar las cosas más simples. No hay que explicar las cosas enredadas ni muy sofisticadas. Yo creo que no lo he hecho hoy y creo que no lo voy a hacer nunca más. Tenemos que usar lenguajes simples y que esté a la mano y al alcance de todos. La verdad es que investigar es el futuro de un país, el poder desarrollar propuestas, el poder mejorar las cosas que se hacen actualmente en las empresas, en la medicina, la investigación pura. Vemos cómo ante la pandemia han salido grandes investigaciones y grandes investigadores de una Costa Rica que no sabíamos que teníamos tantos, precisamente es porque se ha invertido en esto. Así que esto es parte del desarrollo de un país y del bienestar futuro en todos los ámbitos, ambiental, social, en la salud. Así que tenemos que aportar a través de método científico lo mejor que podamos dar a la sociedad para las futuras generaciones. Así que enamorarse de la investigación. Agradecemos sus palabras, agradecemos también la exposición de este día. Igualmente, agradecemos la presencia de los compañeros tanto de la UNED como compañeros centroamericanos y compañeras centroamericanas que se conectaron esta mañana. Les deseamos un feliz día y esperamos contar nuevamente con su asistencia en próximas charlas que realicemos. Hasta pronto.